Buenas noches, damos gracias al Señor por poder encontrarnos nuevamente en este tiempo tan necesario para cada uno de nosotros para que podamos meditar nuevamente en la palabra de Dios. Agradecemos al Señor por este tiempo que estamos estudiando su palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, y continuar avanzando a través de este estudio. El Señor, vamos a orar en estos momentos para pedir su guía y su dirección en todo. Les invito a que podamos orar para encomendarnos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias en estos momentos porque nos permites encontrarnos una vez más, Señor, para juntos continuar meditando en tu palabra, Señor, y encontrando en tu palabra, Señor, todo lo que necesitamos para nuestra alma, Señor, para nuestro entendimiento. Te rogamos porque tú uses tu palabra, Señor, en cada corazón, Señor, porque prepares nuestros corazones, Señor, para la recepción de tu palabra. Guíame y dirígeme en todo, Señor, en lo que voy a decir, y que tu palabra pueda salir, Señor, entregada, bien explicada, bien predicada, Señor, bien analizada en todo. Te pedimos, Señor, porque tú seas obrando durante todo este tiempo, Señor, en cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos visto la semana pasada, hablábamos de la primera carta, analizamos desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Habíamos puesto a esa predicación el título La palabra de la cruz, respecto a lo que dicen estos versículos, que les invito a que los podamos leer para recordar un poquito más o menos de qué hablamos la semana pasada. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, como el repaso correspondiente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta aquí habíamos visto, la semana pasada habíamos hablado de cómo, por otra parte, también se había visto afectado el Evangelio. Estaban confundidos los corintios, la iglesia de Corinto, pasando por esta situación de conflictos como iglesia, donde todo se había visto afectado, a pesar que el apóstol Pablo ya los ha empoderado acerca de quiénes son en Cristo, las riquezas que tienen en Cristo, los ha empoderado para que puedan hacer frente a todo este tipo de conflictos espirituales, conflictos con Dios, con su entendimiento de la palabra de Dios. Y el apóstol les presenta acá este conflicto que se produce con la sabiduría de Dios por una parte versus la sabiduría de los hombres, ese choque que va a ocurrir siempre, y que se espera que siempre haya esa lucha, en el sentido de que nunca permitamos que la palabra de Dios sea movida del lugar que le corresponde, del lugar en el que le corresponde estar en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. La palabra de Dios dice que la iglesia ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad.
Por tanto, la iglesia no puede contaminarse con la sabiduría del mundo. Cada uno de los creyentes debe permanentemente estar siendo transformado por la palabra de Dios para que su entendimiento de la palabra no sea afectado de manera negativa, sino de manera positiva por la palabra de Dios, que Dios vaya haciendo la obra en cada mente, en cada corazón, para que podamos tener un entendimiento correcto de la palabra de Dios, y así el pueblo de Dios sea edificado, y así también el mundo que no conoce a Dios pueda escuchar un mensaje correcto, el mensaje correcto, el mensaje verdadero, la palabra de la cruz, ese evangelio sencillo pero profundo que predicaron los apóstoles en el pasado. Ese evangelio que encontramos en la palabra de Dios, ese único evangelio, la palabra de la cruz, el evangelio cuyo centro es Cristo, cuyo centro es la cruz. Es allí donde Cristo entregó su vida. Allí está el centro del evangelio. No tenemos otro mensaje, ni lo necesitamos tampoco. La palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, decía en lo que leíamos aquí en el versículo 18, pero para los que se salvan es poder de Dios. Poder de Dios. Continuamos avanzando el día de hoy desde el versículo 26 al versículo 31 de este primer capítulo. Hoy día concluimos el primer capítulo, que ha sido largo, bastante extenso. Y el tema que vamos a poner el día de hoy a esta reflexión es Cristo, sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios. Leamos por favor desde el versículo 26 hasta el versículo 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Habiendo el apóstol hablado acerca del evangelio en lo que vimos la semana pasada, ahora el apóstol pasa a referirse a aquellas personas que fueron afectadas a través del evangelio del apóstol Pablo, a través de aquellas personas que fueron llamadas por Dios a través del evangelio. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es como si el apóstol dijera, pues mirad, hermanos, entre vosotros mismos. Posiblemente el apóstol va a hacer un repaso mental de la membresía de la iglesia de Corinto, para ver que entre aquellos que conformaban la iglesia, precisamente no había muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No encontró esa abundancia de personas en la iglesia de Corinto. El término aquí, hermanos, del versículo 26, hace referencia tanto a hombres como a mujeres. El término vocación, por otra parte, hace referencia a la iniciativa que Dios tiene en la salvación, a ese llamado eficaz, que siempre, el llamado eficaz de Dios siempre va a concluir en salvación, siempre va a concluir en redención. Aquí el versículo 26 dice, mirad, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos. No dice que no sois ninguno, sino dice que no sois muchos. La mayoría de los cristianos que se habían convertido
no procedían de una clase alta social en la iglesia de Corinto. No era la minoría rica, poderosa, esa minoría culta. La verdad que eran los menos en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol dice esto en el versículo 26. Si pudiéramos hacer memoria de aquellas personas que hemos mencionado y hemos leído, por ser unos, pensando en algunos hermanos que fueron mencionados, pudiera ser Crispo, que era uno de los dirigentes, de los principales de la sinagoga, también Sóstenes, que pensamos que pertenecían a una determinada clase social, ya clase más o menos clase alta, porque era un requisito para formar parte de las sinagogas, aquello. También pensando en Gayo, que pudiera ser una persona que también tenía bastantes recursos como para tener una casa grande en que pudiese hospedar a algunos misioneros, ¿ya? Entre ellos, por lo menos los que nos mencionan la palabra de Dios, que eran personas que tenían recursos, pero que no eran muchos, sino que eran los menos. La mayoría pertenecía a una clase baja, lo que llamaremos hoy día una clase trabajadora. Aquí el término en el versículo 26 habla de sabios, pudiéramos poner allí personas cultas, los cultos, los filósofos, según la carne dice, los poderosos aquellos que eran ricos en poder, ¿ya? No solo en dinero, sino en poder también, y los nobles, los de la clase aristocrática, la clase más privilegiada de Corinto, ¿ya? Lo que se llama la florinata de la sociedad griega. El apóstol dice aquí en el versículo 26 que ellos aquí eran los menos que conformaban la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque Dios no piensa de la misma manera que nosotros. Si nosotros hubiésemos edificado la iglesia, hubiésemos tenido mucho interés en que este tipo de personas, esta clase de personas conformaran la iglesia que estamos edificando. Porque esa es la manera humana, la manera caída de pensar. Pensamos siempre en aquello, en los más doctos, los más destacados, los más letrados, para formar un grupo, para formar una asociación, en este caso una iglesia. Pero el Señor no piensa de la misma manera que nosotros, y damos gracias porque es así. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 20, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y esto no quiere decir que Dios esté haciendo acepción de personas, sino que los grupos que aquí se mencionan eran personas que estaban poniendo su confianza en sus propias riquezas, en su posición económica, en su propia sabiduría. Y difícilmente estas personas iban a darse cuenta, a reconocer que tenían necesidad, que tenían una necesidad grande de Dios. Podrían decir: ¿salvarme? ¿Y de qué? Por eso el versículo 27, aquí vamos a ver lo opuesto a lo que se menciona en el versículo 26. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí vemos cómo Dios en su sabiduría ha ordenado todo tan asombrosamente, algo que solamente podría hacer Dios.
que nunca podríamos hacer nosotros, ¿ya? Es importante decir también, dicho sea de paso, que esto no tiene nada que ver con una lucha de clases, ¿ya? No tiene que ver con eso. Aquí el problema no es material, el problema es un conflicto espiritual. Aquí no tiene que ver con un asunto de ricos y pobres. Aquí no es que los ricos son malos, los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Aquí es un problema del corazón, es un problema espiritual. El problema que se veía acá era de los corazones altivos que rechazan a Dios, que desprecian a Dios y por ende el Evangelio también. Y por otra parte, aquellos que nos menciona el versículo 27, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, que también nos va a expresar el versículo 18. Los que iban a tener un corazón más humilde para recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque iban a reconocer que en sus vidas tenían muchas necesidades. Entre ellas una tremenda necesidad, que era la necesidad de Dios en sus vidas, de salvación, de arrepentimiento. Por eso que la sencillez del Evangelio siempre va a ser algo que va a chocar con la mentalidad de ese hombre culto, de ese hombre que tiene puesta su confianza en su intelecto, en su inteligencia, en sus riquezas, en su posición social. Va a despreciar el Evangelio, lo va a encontrar como insoportable. Como que él no necesita nada, no necesita esa muletilla emocional que es la religión, en este caso que es el Evangelio. Versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Como vemos, el Evangelio de Cristo no es elitista. Dios no anda buscando a personas sobresalientes en medio de la sociedad, no anda buscando personas destacadas a través de las cuales Él pueda obrar. El texto nos dice acá, el versículo 28, que lo menospreciado, lo vil del mundo Él ha escogido. Los criterios de Dios no son la inteligencia, la riqueza, el prestigio, la posición social. A eso a Dios no le importa. Los don nadie del mundo son aquellos que va a elegir Dios y a través de los cuales Él soberanamente va a salvar y a obrar a través de ellos. Pero decimos nuevamente, esto no tiene que ver con que Dios esté haciendo acepción de personas, sino tiene que ver con corazones altivos que no van a reconocer su necesidad de salvación, y otros corazones que van a estar más dispuestos a recibir el Evangelio. Recordemos que en ese tiempo era un tiempo de mucha pobreza, de mucha ignorancia en general. No había una educación pública como la que tenemos el día de hoy. Así que esto abundaba en el Imperio Romano. Abundaba en este tiempo. Dios recoge aquello de la sabiduría humana, recoge a aquellos que la sabiduría humana desecha. Dios los escoge, mientras el mundo los desecha. Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el versículo 3 y 4, dice, y dijo, hablando de Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. De eso está hablando precisamente Dios, de la humillación, del corazón quebrantado, de humillarse y reconocer la bancarrota espiritual. Para el corazón que tiene riquezas materiales, siempre hay una lucha allí, porque el corazón, aparte de ser un corazón caído, pero de tener riquezas materiales, pone su confianza en esas riquezas. Lamentablemente es así. Y aunque el mundo considera a los creyentes como nada y son menospreciados y son dignos de compasión, pobrecitos, de lástima, sin embargo, por Dios somos puestos en una posición de honor al creer, porque pasamos a formar parte de la familia de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Un ejemplo de esto es Juan el Bautista. Si me acompañas, por favor, al mismo Evangelio de Mateo que leímos hace un momento. Juan el Bautista ese es un ejemplo, pero que encaja muy bien en esto que estamos diciendo. Mateo capítulo 11, versículos 8 y versículo 11. Dice, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, ninguno ha sido más grande y más fuerte que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11. Quisiera volver a leer aquella parte. Mateo 11. Mateo 11, versículo 8 y 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan el Bautista no tuvo una educación formal, no tenía dinero, no tenía una posición social, no era un hombre de prestigio, ni de una apariencia impresionante o de una oratoria destacada, no pertenecía a la aristocracia de Israel, pero Dios lo escogió a él. Y él es el tipo de personas, el ejemplo que encontramos acá en estos versículos que acabamos de leer, es el hombre que no encaja en los modelos del mundo, pero que sí encaja en los modelos de Dios, en aquellos que elige Dios. Y Juan el Bautista todo lo que llegó a hacer, se lo debía solamente a Dios. Si Juan el Bautista
Si Juan el Bautista se glorió, no se glorió en sí mismo. No tenía en qué gloriarse. Se glorió en Dios. Se glorió en Cristo, en su Señor. Versículo 29 precisamente nos habla de eso. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No tenemos de qué jactarnos, porque la salvación es del Señor, no del hombre. No queda lugar en la salvación para la jactancia propia. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 nos va a decir, que es precisamente el texto que el apóstol tiene en mente cuando escribe esto que hemos leído. Jeremías 9, 23 y 24, que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. También Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, un texto muy conocido. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como decimos, no queda lugar para la gloria propia, porque la salvación es del Señor, porque la salvación la ha logrado el Señor. Nunca nadie podrá jactarse en la presencia del Señor y decir que está ahí por méritos propios, por lo que era, por lo que tenía, por lo mucho que llegó a alcanzar materialmente, posicionalmente dentro de la sociedad. Segunda Corintios 4:7 dice también, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Y precisamente este pecado de orgullo y de jactancia era el que estaba produciendo problemas en la iglesia de Corinto. Y la verdad que siempre será así. Siempre que pongamos estas cuestiones, van a producir conflictos en la congregación. Siempre que destaquemos la sabiduría humana, la riqueza que poseo, la posición económica que tengo, va a traer problemas no solamente en mi propia vida, sino también problemas en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no me voy a relacionar con todos. Debido a que pienso de esa manera, buscaré a aquellos que coinciden conmigo, tal vez en esa posición económica, tal vez en la manera culta que tengo de hablar, de pensar. ¿Y qué ocurrirá? Se producirán grupos. Hemos dicho hace un momento, el Evangelio de Cristo no es elitista. No debiese por qué haber esa barrera dentro del pueblo de Dios. Ese ser selectivos para relacionarme. Me relaciono con esto porque tienen educación, porque son profesionales, porque coincidimos en nuestra posición social, en los logros que hemos alcanzado, porque vamos a tomar vacaciones a determinado lugar. No pensemos nunca de esa manera. Para Dios esas cosas no importan. Tampoco debiesen importar para nosotros. Nunca debiésemos resaltar aquello. Dios nos libre de eso.
Eso es lo único que va a traer dentro del pueblo de Dios. Va a traer divisiones, va a producir partidismo. No vamos a ser de edificación para el pueblo de Dios cuando enfaticemos esas cuestiones. El Señor nos libre de aquello, mis hermanos. Versículo 30. Versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí viene el propósito, el para qué de todo. El propósito glorioso que todo esto tiene. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo... Segunda Corintios, capítulo 10, versículo 17. Dice, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Perdón, me confundí, me adelanté, estaba mencionando un pasaje del versículo 31 que quiero mencionar un poquito más adelante. Como decíamos en este versículo 30, vamos a ver que nosotros, por el Padre, a través del Padre llegamos a estar en el Hijo. Todo lo que los corintios tenían y habían recibido de parte de Dios Padre, lo habían recibido porque los amaba en Jesucristo. Por el amor de Dios, por medio de Dios el Padre, y no por la sabiduría de los corintios. En la iglesia de Corinto, los corintios competían entre ellos. Pero en la palabra de Dios vemos que no hay por qué competir, no hay por qué compararnos. Si el Señor es el único grande, el Señor es el que lo ha hecho todo. Esta es la sabiduría de Dios. Este ha sido el sabio plan de Dios. Él lo ha hecho todo. Este sabio plan de Dios que dice aquí en el versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y dentro de esa sabiduría se va a englobar todo esto que dice acá, que habla de justificación, santificación y redención. Hemos sido salvados. Aquí tenemos en estos tres términos que se nos mencionan aquí al final del capítulo 30, son tres tiempos de nuestra salvación que han ocurrido. Hemos sido salvados de la culpa del pecado, que es la justificación. Estamos siendo salvados del poder del pecado, que es la santificación, lo presente. Y seremos salvos de la presencia del pecado. Salvos de la presencia del pecado. Eso es lo que tiene que ver con nuestra redención final. Cuando nuestro cuerpo final, nuestro cuerpo vaya a ser glorificado, vaya a ser redimido, ahí cuando se complete nuestra salvación. Esto no quiere decir que no seamos salvos aún, ya somos salvos, pero tiene que ver con la redención del cuerpo, que aquello es la parte final de nuestra salvación. Primera Corintios, el capítulo 1, versículos 23 y 24, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todas estas bendiciones las hemos recibido por medio de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. No es el hombre.
No es la sabiduría humana, es Cristo. Es como si recibiésemos la rica sabiduría de Dios para reemplazar la pobre sabiduría nuestra. Cristo viene a reemplazar, Cristo que es la sabiduría de Dios, viene a reemplazar en su riqueza, con sus riquezas, nuestra pobreza espiritual, nuestra pobre sabiduría humana. Versículo 31. Y aquí viene el para. Me había saltado un texto. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el propósito de todo, el fin de todo, lo que Dios persigue, la gloria de sí mismo. Aparte de la salvación y la restauración de aquello que Él ha creado, aquí encontramos el propósito en el versículo 31. Y aquí viene este versículo de 2 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríe en otra cosa, no nos gloriemos en otra cosa, porque no hay otra cosa en que gloriarse. No hay nada en nosotros por los cuales sentirnos orgullosos. No hicimos nada para ser salvos. El hombre queda humillado con este plan sabio de Dios. Queda humillado. No hay ningún lugar para la gloria propia. Dejamos de exaltarnos a sí mismos como lo hacíamos antes de conocer al Señor. Cuando todo lo que hacíamos y lo que esperábamos alcanzar era solamente confiados en nosotros, en nuestra posición social, en nuestra riqueza si la teníamos, en nuestro apellido, en los logros que habíamos alcanzado, en las posesiones que teníamos. Eso forma parte del pasado. Eso delante del Señor no tiene ningún valor. Delante de los hombres sí tiene valor, tiene mucho valor, lamentablemente. Así miden los hombres a otros hombres. Pero para Dios aquello no tiene ningún valor. Los corintios estaban complaciendo en sí mismos y se jactaban en los hombres, en su inmadurez espiritual. Estaba ocurriendo aquello. El que hayamos sido salvados, como decíamos, no es ningún motivo para jactarnos. Pues nosotros lo único que añadimos en todo esto es pecado. No hay lugar para el orgullo, para la jactancia, para el gloriarnos. ¿De qué? ¿De qué nos vamos a gloriar? En nosotros mismos. Si no produjimos nada, no hicimos nada para ser salvos. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo su Hijo. Todo lo hizo el Espíritu Santo en nosotros para traernos a arrepentimiento, a salvación. Dios efectúa la salvación, por tanto solamente Él debe recibir la gloria. Y el último texto para leer antes de concluir está en primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo voy a leer de nuevo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pasaje nuevamente nos vuelve a mostrar aquello, que no hubo riqueza material que nos salvara. No hubo ni plata, ni hubo oro, no hubo alguna transacción de nuestra parte para que Dios se impresionara, para que impresionáramos a Dios y a partir de ello recibiésemos la salvación. No había nada bueno en nosotros. De ahí que es importante que esto que hemos visto el día de hoy, el Señor lo use en nosotros para ir cambiando nuestra manera equivocada de pensar, aquella manera que traíamos antes de conocer al Señor. Cuando conocemos al Señor, somos nuevas criaturas y comenzamos a pensar de manera distinta. Eso es lo que debiese ocurrir. Lamentablemente no siempre ocurre, pero es lo que el Señor quiere producir en nosotros. Que nuestro entendimiento vaya cambiando, vaya sufriendo una metamorfosis nuestra manera de pensar. Que permitamos que la palabra de Dios afecte nuestro entendimiento, para que no nos ocurran los mismos problemas que ocurrieron en la iglesia de Corinto. Todos estos problemas que hemos visto, y eso que estamos en el capítulo 1 recién de esta primera carta, ocurrieron por inmadurez espiritual, por ignorancia de la palabra, por no saber quiénes eran en Cristo. Y tampoco estamos libres, no estamos libres de que nos ocurra, de que no nos vaya a ocurrir aquello que le ocurrió a los corintios, cuando estamos en inmadurez espiritual, como era lo que ocurría con la iglesia, con estos corintios. Estamos proclives a ser afectados por todo este tipo de males. Por eso que debemos dejar obrar a Dios para que cambie nuestra manera de pensar. De ahí que vamos avanzando gradualmente y lentamente en esta carta, para que Dios vaya haciendo un trabajo de hormiga en cada uno de nosotros, en nuestro entendimiento. Deja que Dios cambie esa manera equivocada de pensar. Centrémonos en Cristo, en su obra, centrémonos en Dios. Que nuestra confianza esté en el Señor, no en lo que tenemos, no en la posición social que tenemos, que delante de Dios no tiene ningún valor. Aquí busquemos, mis hermanos, lo que le importa a Dios. Centrémonos en lo que se centra a Dios, enfaticemos aquello que enfatiza a Dios. No enfaticemos aquello que enfatiza el hombre sin Dios. No busquemos relacionarnos con personas destacadas, famosas. Si pensamos de esa manera, algo tenemos en nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento no ha sido transformado. Si buscamos aquellas cosas. Porque aquellas cosas delante de Dios no tienen ningún valor. Centrémonos en lo que somos en Cristo, en lo que Él ha hecho, hace y continuará haciendo en nosotros.
Y de esa manera busquemos nosotros también afectar la vida de nuestros hermanos. Con ese pensamiento, con esa manera de pensar, una manera cristocéntrica, una manera bíblica de pensar, poniendo los énfasis donde Dios los pone y no enfatizando aquello que Dios no enfatiza, que Dios no tiene ningún interés en enfatizar ni mencionar. Porque como dijimos, y lo que tiene que ver con el título de esta reflexión, es que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, no el hombre, no su sabiduría humana. El Señor bendiga su palabra. Les invito a orar antes de concluir. Padre Celestial, queremos agradecerte a esta hora, darte gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo en que hemos podido meditar, Señor, en estos pasajes, Señor. Úsalos tú en cada uno de nosotros, Señor, haz tu obra a través de ellos, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, lo que podamos estar equivocados, Señor. Aquellas cosas en las cuales nos centramos, Señor, que delante de ti no tienen ningún valor, Señor. Que delante de ti no vale nada, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener la mente de Cristo, a pensar bíblicamente, Señor, a poner los énfasis allí donde tú los pones, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, te pedimos, obra con tu palabra en nuestro corazón, Señor. Obra con tu palabra en nuestro corazón. Produce los cambios, Señor, que necesitan ser producidos en nuestra vida. Esa transformación, Señor, que solamente puede ser llevada a cabo a través de tu palabra. ¿Qué es lo que va a usar tu Espíritu Santo, Señor, para transformarnos? Ayúdanos a buscarte diariamente, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que permitamos que ella transforme nuestra manera de pensar, no otra cosa, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, agradecemos al Señor por este tiempo. Dios mediante, nos encontraremos la próxima semana para continuar avanzando ya en el capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios. Les invito a que puedan leer la segunda carta, el segundo capítulo de esta primera carta, para que ya se vayan interiorizando un poco más en lo que veremos la próxima semana, Dios mediante. El Señor les bendice y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.